Y mire, Ismael, igual que tú, yo estoy muy preocupado por la frontera. Estoy preocupado, lo encuentro para mí muy difícil de aceptar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos da anuncios de preocupación y anuncios de no viajar a partes de México a donde el MPP devuelve a personas pidiendo asilo político. Es una contradicción. Entonces, no es una contradicción, lo que es una esquizofrenia de este gobierno. Si tú estás diciendo que tú vas a enviar a personas que estén seguros en áreas a donde como ciudadano americano te están anunciando y te están diciendo que hay peligro en esa ciudad y que debes tener cuidado viajando a esas ciudades, a esos lugares, y tú estás devolviendo refugiados sin protección ninguna, yo creo que es más de esquizofrenia, es una intención malvada. Y creo que lo que hemos discutido anteriormente es quitarle la esperanza a las personas, porque este gobierno aparentemente no entiende de dónde vienen las personas que piden asilo, sean de Cuba, sean de Nicaragua, sean de Venezuela, sean del Congo. Y no entiende que son personas que están arriesgándolo todo porque lo han dejado todo atrás, porque no tenían oportunidades y no podían vivir a donde estaban. Y para mí eso es la tragedia más grande de la frontera en este momento. Y mira, Ismael, muchas personas me preguntan, bueno, si yo tengo corte en enero y entro ilegal, ¿qué pasa? Bueno, mira, francamente yo creo que lo que va a pasar es que te van a negar cualquier intento de cambiar la corte para un local nuevo, sea Houston, Miami o Orlando. Se puede hacer el intento, pero si no ocurre, hay que volver a la frontera. Y si uno vuelve a la frontera, no hay garantía ninguna ¿Cómo así? que te dejen en los Estados Unidos. Vamos por Me preocupa, porque si tú entras normalmente, si yo tengo un cliente, yo tengo un par de clientes que entraron por San Diego, estuvieron detenidos en San Diego, logré sacarlos bajo fianza, y ahora la corte de San Diego me la transfirieron para Miami, pero logré sacarlos de una forma legal. Una persona que entró por la frontera y tenía corte en la frontera y entra ilegal, no creo que me van a dar la misma oportunidad de transferir el caso. Es posible que en un caso en particular que tengo pendiente para diciembre, donde la persona hubo un intento de secuestro y fue abusada y tuvo problemas serios en la frontera, yo estoy alegando todo eso para transferir el caso para Miami. No sé lo que va a pasar ahí. Pero en realidad, si tú has entrado por la frontera y ya tuviste una corte y tratas de entrar después de esa primera corte, primero el documento que te dieron de entrada no va a ser válido en el futuro para un juez cubano. Y número dos, va a ser muy difícil que te transfieran la corte para un nuevo lugar. Así que son cosas que me preocupan. Me preocupa que ahora ya comenzó el programa de deportaciones express en El Paso. Ya ha habido varias personas que han entrado en 3-4 días, tuvieron entrevista de medio creíble, fueron presentados a un juez de inmigración, les negaron el asilo y fueron deportados. Hubo un reporte que salió en una prensa americana de hace unos días que hablaba en particular de unas hermanas de Centroamérica que fueron días, no le dieron la oportunidad ni hablar con la abogada que tenían. Y cuando la abogada los localizó, ya estaban camino a ser deportados después que le habían negado el asilo. Así que me preocupa mucho que comience una deportación express en la frontera. Yo espero que no ocurra y yo espero que este programa piloto no tenga muchas piernas largas para que continúe. Pero es algo que me preocupa. Las detenciones prolongadas en lugares como Luisiana y Mississippi, que donde hay una orden de la Corte Federal que se revise y se otorguen parol o fianza y que no está ocurriendo para las personas que se presentaron legalmente, no están cumpliendo con esas órdenes. Me preocupa. Me preocupa el trato general que están sufriendo las personas que piden miedo de regresar a México. Para mí es muy difícil aceptar que una madre soltera con 2 niños que tengan miedo de regresar a México, la devuelvan a México. Me es muy difícil aceptar un hombre que ha sido secuestrado, maltratado, que la familia le han demandado dinero, lo devuelven al mismo lugar donde lo secuestraron. Me es muy difícil aceptar esas condiciones. Me es más difícil todavía aceptar la entrada de un marido con un parol y enviar a la esposa a México otra vez a esperar una futura corte.
Me es imposible aceptar que a una esposa se le otorgue el miedo creíble y que al marido le nieguen el mismo miedo creíble y que lo deporten a Cuba. Entonces, en realidad me preocupa la informalidad de que se está tratando las peticiones de asilo político. Más que nada es ambivalente por completo, es ambivalente. En realidad mucho depende en el oficial que te tocó en ese momento. Entonces hay muchas cosas que me preocupan, que están ocurriendo de una forma constante, que me da a pensar que estamos viviendo en un país que no está aplicando sus propias leyes. Y en este momento, pues sí es un país de leyes y de jueces, hay personas que están haciendo órdenes y condiciones que se han retado en las Cortes Federales, y yo espero que en un futuro más cercano tengamos respuestas sólidas de las Cortes Federales sobre lo que está ocurriendo en la frontera. Por ahí en este momento, para los que lo están viendo en la frontera, tenemos que vivir con las reglas que tenemos. Hay que, si uno se presenta, debe de continuar con el proceso en la frontera. Ahora, ¿qué ocurre? Que personas que no se han presentado, que no han tenido un número para presentarse y entran ilegal, pueden pedir el asilo político adentro de los Estados Unidos. Pero ¿qué está ocurriendo? Mira, nosotros representamos a un músico cubano en la frontera de San Diego. La socia mía, Cristina Morales, que tú conoces bien, sí, ganó el caso. El juez dijo, este hombre ha sido perseguido en Cuba. Pero, el caso del rapero. Pero como no apeló la negativa del asilo en México, no le puedo dar asilo, le voy a dar protección contra la tortura, protección de ser devuelto a Cuba. Entonces el juez le otorgó el derecho de quedarse en los Estados Unidos. Continúa detenido. Él continúa detenido en estos momentos y no le dieron parol. En este momento está detenido en San Diego. Yo espero que lo pongan en libertad pronto. Pero el juez le otorgó protección. En este momento, el único país que le ha dado a él protección es los Estados Unidos. Lo deben de poner en libertad. El juez también aplicó la ley incorrecta. Pero si este juez la aplicó de esa forma, me preocupa qué va a pasar con los cientos de cubanos que no aplicaron para asilo político en otros países y que están esperando cortes en la frontera. No sé cómo va a ocurrir. ¿No se podrá también en este caso sugerir, pedir que en esa casilla cuando uno llena que dice protección en contra de la tortura? Siempre se tiene que llenar, siempre se tiene que llenar. Pero en este momento sí me preocupa cómo los jueces van a implementar ciertas categorías de leyes. Y yo confío en el sistema legal, confío en los jueces. Yo también. Y creo que tratan de hacer lo mejor posible. Pero también me preocupa cómo están interpretando el fiscal general, como está ordenando que se interpreten ciertas cosas como pedir protección en terceros países. Me preocupa y me atormenta que el asesor principal cubano-americano en la Casa Blanca diga que un cubano-americano, con un cubano escapándose de Cuba, puede tener asilo político en Nicaragua, puede tener asilo político en El Salvador, puede tener asilo político en Guatemala. Entonces, yo no sé lo que este hombre está pensando, pero decir que un cubano puede quedarse y pedir asilo en Nicaragua, en Honduras o en otro país es arbitrario. Es arbitrario y ridículo. Arbitrario y ridículo, no tiene otro nombre, claro. Y países donde las personas están escapándose por la violencia, quieren que se quede la persona ahí. Conozco un caso, doctor. Tenía corte el 3 de septiembre. Ellos se montaron en la bestia y llegaron a Houston. ¿Esas personas se le puede ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos? Sí. Ellos no se presentaron a la corte bajo el MPP. Vamos a estar claros, si no se presentaron a la corte pueden tener una orden final de deportación y pueden ver lo que pasa en el futuro. ¿Y eso usted no lo puede remover desde el punto de vista legal? Si tú no te presentaste a una corte y tienes una orden en absencia por no presentarte, es virtualmente imposible reabrirla. Es decir, que quien ya se presentó a corte, o si ya o tienes turno de tienes turno de corte, tienes que presentarte o buscar una moción para quitarla, ¿no? Eso es posible. Correcto, es posible. Pero mira, una vez que tú tienes corte en la frontera, porque estoy viendo cómo están aplicándolo, tienes que presentarse. Si no te presentas, te pueden dar una orden final de deportación. ¿Te pueden o es seguro? No, te la van a dar. Okay. Si tú no te presentas, te van a dar una orden final de deportación.
Y con el caso de las mociones para cambiar la ciudad de la corte, Todavía no me han respondido. no te han dado respuesta aún. Yo tengo 2 pendientes. Para cortes en diciembre. Tengo un caso de los muchachos, de los seguidores nuestros acá en YouTube y en Facebook, que me preguntan que ha aportado pruebas. En la primera no se la dejaron presentar. En la segunda tampoco se la dejaron presentar. Y ahora tiene su tercera Bueno, corte. yo no entiendo por qué eso ha pasado. Francamente, en los casos que yo llevo, hemos podido presentar todas las pruebas. Ha habido confusión, por ejemplo, mandando mis casos, mis pruebas, porque hay varias direcciones que se están usando ahora en la misma ciudad de migración. Y ha causado cierta confusión de a dónde se mandan las pruebas por correo a la corte. Pero yo no he tenido problema ninguno en presentar las pruebas de mis clientes frente a un juez de migración. Debe ser la tercera corte la final. No, tú puedes, la segunda corte puede ser la final. Correcto. Lo que está pasando con las deportaciones express, Ujú. la primera corte es la final. Sí. La cuarta corte puede ser la final, la quinta corte puede ser la final. Cada caso es diferente. Pregunta, si me niegan el asilo en la tercera corte, ¿puedo apelar y esperar en México esa apelación? Puede apelar, pero yo temo que va a esperar en detención y la deportación no es a México, es a Cuba, o a Nicaragua, o a Venezuela. Porque una vez que te deporten, tú no puedes regresar al país de México si tú no tienes un estatus legal en México. Y si tú tienes un estatus legal en México, no calificas para asilo político en los Estados Unidos. Así que son cosas que uno tiene que considerar y ver. Si uno va a corte y pierde su última corte, la deportación es a Cuba, porque es el país que tiene jurisdicción para ti. Pero no tiene un proceso de apelación. Puedes apelar, pero la apelación se hace en una cárcel. Incluso para las personas del MPP que han estado, que le han negado en todo No momento el importa. miedo creíble de regresar a México. Una vez que tú pierdes un juicio en los Estados Unidos, la deportación es desde los Estados Unidos, es el país tuyo, sea Honduras, Cuba, Venezuela. Aunque Venezuela es muy difícil, porque no existen vuelos con Venezuela, y en este momento Venezuela no tiene un convenio para aceptar deportados. ¿Cuán desierto hay? Nosotros los cubanos, y esto lo podemos decir porque estamos en YouTube, nosotros los cubanos vivimos de bolas. Pero muchas veces las bolas tienen cierta realidad. ¿Cuán desierto hay que cada vez que deportan a un cubano, recibe el gobierno cubano $40,000? Me dijeron, no sé. No, eso es una mentira. Yo sí creo, porque francamente tengo amigos en el negocio de migración que son deportadores, Ajá. que cada vez que tienen un vuelo entregan un sobre al gobierno de donde están yendo, sea Libia, sea Nicaragua, sea Honduras, sea Colombia, entregan un sobre. Puede ser el costo del vuelo, puede ser otras cosas, pero a Cuba no le pagan $40,000 por cabeza. Para mí sería imposible creer eso. Pero que sí dan algún tipo de dinero, de mantenimiento temporal para las personas que están deportando, puede ser posible. Que yo sé que muchas de las personas que son deportados, que llevan tiempo en los Estados Unidos, le dan una jabita con medicina por 30 días, también es verdad. Pero la mayoría de las personas que son deportados no creo que le den dinero a ese nivel a Cuba. Pero que él me ha explicado que él no tiene evidencia, porque él nada más que transportaba a las personas, que siempre como él como oficial entregaba un sobre al gobierno que está recibiendo a la persona. Y la última de las preguntas, y es la más difícil de todas, en mi caso, ¿no? De entender. Hablé de civil y de sabiduría, por conocimiento y por experiencia. Por Si viejo. los cubanos, Yo no soy tan inteligente, yo lo que soy viejo y llevo muchos años en este trabajo. sabe por sabio entonces, por eso que acaba Sé de por decir. viejo. Por viejo. Ok, correcto, aceptémoslo. ¿Qué sucede con estos cubanos que en ese trayecto de coyotes y de maras y de mafias rompen sus pasaportes y cuando entran en el proceso no tienen un documento válido para ser devueltos? Bueno, no importa, porque si son cubanos, el gobierno de Cuba le da un salvoconducto para ser devuelto.
igual que el gobierno de Honduras le da un salvoconducto, igual que el gobierno de Nicaragua da un salvoconducto. ¿Están emitiendo el gobierno de Cuba? Siempre a Cuba se han deportado decenas de cubanos sin documentos de identidad propio. Cuba, una vez que Cuba te acepta, te aceptaron. El documento te lo darán cuando regreses a Cuba. Para mí lo más interesante, donde estoy buscando evidencia, y si alguien me puede ayudar con ese tema, ¿qué pasa con los cubanos que son devueltos? Mira, Ismael, lo que a mí me gustaría es que las personas te escriban a ti y te cuenten qué les pasa a ellos cuando regresen a Cuba. Me encantaría tener información de qué está ocurriendo con los 200 o 300 cubanos que han deportado en los últimos 3 meses a Cuba. Porque de agosto a noviembre creo que han deportado casi 300 cubanos. Llevan casi 300. Hay 300 cubanos presos que entraron a los Estados Unidos y fueron devueltos a Cuba. Entonces yo no tengo contacto ni sé lo que le ha pasado a esas personas. Si alguien que nos está viendo hoy conoce el tema, conoce a estas personas o nos están viendo estas personas en Cuba, yo le pediría a ellos que por favor le escriban a Ismael y nos manden información de cómo ha sido su recepción en Cuba. ¿Qué ha ocurrido con ustedes después que han sido devueltos a Cuba? Me interesa saberlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre. Lo veo estupendo en su recuperación. Es que le hace falta espejuelo. Es que con los ojos que lo veo usted, lo veo con... Sabe que lo veo con buenos ojos, con la amistad. Muchísimas gracias. Gracias a Dios yo no tengo espejo en mi casa. Muchísimas gracias, Willy. Siempre gracias. Gracias a usted.